Delante de su trono nos postramos y adoramos y confiamos en su gran gesed. Venimos a buscarte y a mirar tu Kadosh rostro, ilumina nuestras vidas con amor. Delante de su trono nos postramos y adoramos y confiamos en su gran gesed. Pueblos y naciones magnifiquen al Adón, Melech incomparable es Hashem, Melech Haolam, ganador de las naciones, digno de toda acabo. Pueblos y naciones magnifiquen al Adón, Melech incomparable es Hashem, Melech Haolam, ganador de las naciones, digno de toda acabo, digno de toda acabo, digno de toda acabo. Toda Rabá, Baruch Hashem, Shalom amados, Shalom pueblo, Shalom con todo el pueblo, Shalom con Israel, en todo lado donde se encuentren esparcidas las naciones. Baruch sea Hashem, como siempre se dice igual en el estudio, que Abba permita abrir los sellos de esta Torah, que Baruch Hashem nos enseñe y nos permita en su infinita compasión, bondad, gesed, hacer su muy buena, apartada voluntad, como dice Pablo, su buena, perfecta y apartada voluntad. Baruch sea Hashem. Vamos un ratito al libro de Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Baruch sea Hashem. Estábamos hablando de esto de levantamiento de las puertas. Después de que se levantan los muros en Jerusalén y se construyen las puertas, los accesos se puede decir, se celebran fiestas. Nehemías celebra fiestas también. Nehemías celebró Pesach al 15 del mes, dice como manda la Torá. Se acerca Pesach, literalmente se acerca el sacrificio del Mashiach, el sacrificio de Yahshua. Abba Melech Haolam, aunque usted no lo crea, instituyó la Pesach como memorial del sacrificio que iba a ser Adón Yeshua HaMashiach. Es decir, que Israel le tomó como la salida de Egipto la orden de Pesach. El salir de Egipto, el éxodo que pusieron ahí de Egipto, Israel le tomó que eso era Pesach. Porque Pesach significa pasar por alto, significa saltar. Pero si nos ponemos a pensar, la palabra Pesach, o la raíz de Pasaj, significa pasar de largo, ¿no? O sea, usted para ir a Quito pasa de largo por la Tacunga, o sea, no se quede en la Tacunga porque su destino es Quito. Cuando Baruch Hashem permitió que se pusiera la marca en los dinteles y en la jamba de la puerta, dijo que el mashhit, el heridor, pasará, verá la señal y pasará de alto. ¿Acaso Abba no conocía el lugar donde vivía su pueblo? ¿No conocía las casas de su pueblo? Sí, obviamente sí, pero lo que quería Abba era que cada uno se sintiera orgulloso de lo que Abba estaba haciendo con ellos. Es decir, que el que tenía vergüenza, por más que era de Israel, por más que hubiera sido circuncidado, por más que hubiera sido convertido, lo que sea, igual si no tenía la marca en la puerta, el mashhit se hubiera quedado ahí y hubiera matado al que estaba ahí adentro. Y eso que me enseña a mí, que Baruch Hashem quiere que, aunque Él conoce todas las cosas, quiere que yo hable, que yo confiese, que yo muestre lo que soy, que yo en realidad sin vergüenza muestre en mi puerta lo que soy.
¿Para qué? Para que entonces la prueba, la aflicción, la muerte, lo que usted quiera, lo que viene, la tribulación, pase de largo. Pesaj no es la salida de Egipto. No sé, a veces mucha gente piensa que la recordación es más. La gente católica, evangélica, piensan que la Semana Santa, piensan que la Pascua es eso, celebrar la salida de Israel de Egipto y la entrada triunfal del Mashiach a Jerusalén, como el Cordero de la Pascua que ponen ahí. Pero en realidad Pesaj es pasar de largo, no recordar, o sea, saltar, irme más allá, ver la marca, ver la vida de cada persona y pasar. Hoy en día se está haciendo mucho más visible esas cosas, lo que yo decía la anterior semana. Apareció el arco iris blanco y Abba lo que quiso ver es cómo reacciona cada gente, cada nación, cada país con esa señal. Porque actualmente, si usted y yo no tenemos la marca del Mashiach en nuestras puertas, si no tenemos la marca del Mashiach, la tribulación, el heridor, se quedará ahí y nos dará escarnio a cada uno de nosotros. Dentro de nosotros viven naciones fuertes y poderosas, lo que está leyendo en el estudio, en Devarim. Viven gente poderosa. Pero también la palabra poderosa significa semejantes. La misma palabra para poderosas también significa semejantes. Entonces, Abba me está diciendo que dentro de mí viven naciones poderosas, pero también que son semejantes a mí. Es decir, que si yo le tomo bien a esa nación, siendo semejante a mí, como se enseñaba, puedo yo mostrarle delante de Baruch Hashem y entregarle en sacrificio directamente a él. Y esa nación me va a servir a mí como fortaleza, porque también significa semejante a mí. Pero si al ser semejante a mí, yo cambio mi actitud hacia esa nación que vive dentro de mí, hacia esa actitud que vive dentro de mí, obviamente me va a hacer guerra y me va a vencer. Abba dijo, no tengan miedo, yo entregaré a estas naciones en su mano. No tengan miedo, dijo. Es que yo me desconozco, cuando estoy enojado me desconozco, no sé quién soy. Son semejantes a nosotros. No me provoquen porque sale el indio que llevo dentro, no. Son semejantes a nosotros y son muy vencibles. A eso se refiere el apóstol Pablo. Habiendo visto eso, Pablo escribe en el libro de Romanos, Beba Kasha, me ayudan ahí con el versículo. Escribe en el libro de Romanos, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, dice, sino de dominio propio. Esa palabrita de dominio propio me enseña a mí, no es que yo me puedo dominar, yo veo el trago y digo no, yo veo el tabaco y digo no, yo veo tal cosa y digo no. Estamos mal entendiendo lo que significa dominio propio. Dominio propio es conocerme a mí mismo y sabiendo lo que está dentro de mí, negarme. Eso es dominio propio. A eso se refiere la palabra del apóstol Pablo cuando dice dominio propio. Que conociendo yo lo que llevo dentro, conociendo mi torcedura, la presento delante de Baruch Hashem y digo, no, me aparto. Eso es dominio propio. Nos ha dado Elohim un ruach de dominio propio, dice Romanos. No un espíritu de cobardía, sino un ruach de dominio propio. ¿Eso qué me enseña a mí? Que cada uno de nosotros estamos capacitados por la sangre de Mashiach que vive en nuestros dinteles, los dinteles más grandes de la Sefirot, que son el Keter, la cabeza, el dominio de la mente. Keter, que usted le conoce como corona, se traduce en cuanto al estudio de la Sefirot como el dominio de la mente. Tener la marca del Mashiach en el dominio de la mente y también tener la marca del Mashiach en la Geburah y en la Gesed, en la fuerza y en la misericordia. Ahí tener yo la sangre del Mashiach. Por eso dice, nosotros tenemos la mente del Mashiach, tenemos el Keter, la corona, el dominio mental del Mashiach. Abba, tú me creaste con esto, tú sabes las pasiones que llevo dentro. Es más, el Mashiach, tu hijo, pasó esas pasiones, sintió esas aflicciones y se negó a sí mismo y tuvo un ruach de dominio propio. Abba, las cosas que están dentro de mí simplemente ordénalas para yo aprender a decir no, ruach de dominio propio. No es que, hoy me invitan, no sé, me invitan a una cerveza, digo no, ya, dominio propio, mentira. Me llamaron y me dijeron, salgamos a darnos una vuelta y digo, no quiero, me quedo en la casa orando.
y piensan que eso es dominio propio. Dominio propio es haber vencido, haber pasado, haber sentido y entonces haber superado, haber pasado por alto. Eso es Pesaj. Ya hemos enseñado esto. En la Torah dice, no aceptarás manco, sobrado, ni cojo, dice, para que sea Cohen, ni cojo. Y en hebreo la palabra cojo es Pesaj o pasaj, que significa saltar de una pierna, cojear. Eso dice, no aceptarás, sino aquel que pasa por alto. Todas las cosas Pesaj, nosotros también somos Pesaj. Tenemos que pasar por alto muchas cosas. Tenemos que pasar por alto las aflicciones. Si yo quiero que el Mashiach pase por alto mi aflicción, pase por alto mi pecado, pase por alto mi transgresión, yo también tengo que pasar por alto lo que me hizo el otro. Si algo me hizo, no le guardo rencor, pasé por alto, eso es Pesaj. Si él me debe un dinero y ya, por eso paso por alto, Baruch Hashem me va a bendecir, paso por alto, a la final la verajá es mía, paso por alto. Si me hicieron un daño, paso por alto. Yeshua dice, si vas a presentar el sacrificio delante de Abba Melech Haolam y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, regrésate y haz Pesaj. Eso dice Yeshua, regrésate y haz Pesaj, regrésate y pasa por alto. Regrésate, reconcíliate con él, dice aquí literalmente. Pero ahí está la enseñanza, regrésate y pasa por alto. Si yo quieres que sea tu Pesaj, Rab Shaul dice en Corintios, porque nuestra Pesaj es Yeshua HaMashiach. Si quieres que yo sea tu Pesaj, dice Yeshua, tú también pasa por alto, compórtate como yo, pasa por alto. Si yo paso por alto cuando Abba me manda, tú también pasa por alto cuando yo te lo mando. Eso es lo que está diciendo. Y la gente, esta Pesaj que se acerca a Baruch sea Hashem, por su infinita bondad, su infinita gesed, lo grande que es de él. Esta Pesaj es muy importante para él, siempre, ¿no? En los Shamaim se celebra Pesaj. Así usted no quiera celebrarlo aquí en la tierra, en los Shamaim se celebra Pesaj. El Hijo está a la diestra del Abba y se celebra Pesaj. Se celebra lo que él, el gozo, el regocijo de lo que hizo Yeshua, se recuerda, se hace un memorial de lo que Yeshua se hizo. Hagan esto en memoria de mí, dice acá. Y esta Pesaj va a ser importante no solo para este mundo, sino para los Olamim, por todo lo que está pasando en las naciones. Va a ser importantísimo para las generaciones, por el momento en el que entramos a esta Pesaj. Es más, se debería sentir de tal manera esta Pesaj, porque esta Pesaj tiene que ser diferente a todas las Pesaj que Baruch Hashem nos ha permitido pasar como pueblo. Pero esta Pesaj va a ser muy importante para nuestras casas, para nuestras vidas, para nuestras familias, va a ser muy importante. Hay que tener muy pendiente lo que viene Pesaj. Amado, no consejo, recomendación. Cuando el Rab ya anuncie la fecha que vamos a hacer en la congregación Pesaj, vea, nunca se ha obligado, nunca se ha dicho nada, se ha dicho, tranquilo, estamos en una nación en donde nadie entiende esto. Pero si esta vez usted puede pedir permiso, puede no trabajar, hágalo. Esta Pesaj es muy importante. Si tómelo como obligación, es más, esta vez sí, tómelo como obligación. Tómelo como obligación. Cuando el Rab ya diga tal fecha es, empiece ya a sacar cargo a vacaciones, no sé, haga lo que sea, enférmese. Pero esta Pesaj tiene que ser muy importante, si es posible a nuestros hijos no mandarles a la escuela, mantenernos todos en casa, porque esta Pesaj va a ser muy trascendental para nuestras casas, para Yerushalayim, va a ser muy trascendental para nuestras casas. Eso se puede ver aquí en la Torah, se ve en lo que está pasando en el mundo, se ve en la enseñanza, en lo que aprendemos. Tantas cosas va a ser muy trascendental y se van a dar cuenta en Israel cómo se va a celebrar esta Pesaj. Pero nosotros con nuestras familias en nuestras casas tratemos de hacerlo, pero algo grande, algo hermoso, algo bueno. Dejemos todo de lado, nuestros trabajos, lo que sea, cargo a vacaciones, lo que sea, pero esta vez sí, tratemos de estar todos unidos con nuestras familias como pueblo. Nehemías capítulo 5, estamos, ¿qué fecha estamos hoy? Estamos 16, estamos a un poco más de un mes. Estamos a poco más de un mes de Pesaj, ya estamos en Adar Bet. Estamos a un poco más. Los nombres de los meses surgieron en Babilonia. Entonces, los significados de los meses son babilónicos. Adar es un nombre arameo. Todos los nombres de los meses son arameos, ¿no?
Adir también significa poderoso, Adar significa resplandor, es un mes de mucha alegría, mucha felicidad, pero estamos cerca a Nisan, al mes de los milagros, porque con la misma palabra que se escribe Nisan también se escribe Nes, que significa milagro. Estamos cerca al mes de los milagros, donde se celebra Pesach, donde se celebró el gran y hermoso sacrificio que don Yeshua HaMashiach hizo por nosotros. Que Abba permita ver la vuelta del Mashiach muy pronto y en nuestros días, pero ahí celebramos ese hermoso privilegio que tuvimos de ser salvados por la sangre de Yeshua. Capítulo 5, Bashem Yeshua HaMashiach. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos Yudim, pues había algunos que decían: nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hermanos son muchos. Consigamos trigo para que podamos comer y vivir. ¡Qué petición para genial! Consigamos trigo, dice, para que podamos comer y vivir, ¿no? En este camino no es solo come. En este camino, Nehemías nos enseña que es come y vive, traga y vive, mete y vive, aprende, practica. Por eso dice, para comer y vivir. 3. También habían quienes decían: hemos hipotecado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano y comer durante el hambre y así poder vivir. Aparentemente uno diría: ¡qué genial! Yo veo a mi familia que está con hambre, que hay gran hambruna, lo que sea. Saco un préstamo, hipoteco mi casa para darles de comer. Uno diría: qué genial, ¿no? Qué buen corazón, o sea, qué buena acción. Pero en hebreo la palabra hipotecado significa arriesgar la vida, literalmente, ¿no? Ain, Resh y Bet. Araf significa arriesgar la vida, salir fiado o intervenir a favor de alguien. Entonces, cuando dice aquí, también hay quienes decían: nosotros hemos hipotecado nuestros campos, también se podría traducir: hemos arriesgado nuestra vida, nuestras viñas y nuestras casas. Lo que yo decía de acá, de lo que leímos en Devarim. Dentro de ustedes vive el Jebuseo, el Getel, el Jergeseo, el Yebusí, todos ellos están dentro de ustedes, dentro de su campo. ¿Son naciones más poderosas que ustedes? No, son semejantes a ustedes. Ya dije la palabra lo que significa. Pero aquí dice también hay quienes decían: hay que hipotecar nuestros campos, nuestras viñas, nuestros gozos, nuestras alegrías, por así decirlo, lo que a mí me causa alegría, mis metas, mis triunfos, nuestras viñas y nuestras casas, el lugar en donde moramos. Tenemos que arriesgar todo eso, hipotecar, para comprar grano y comer durante el hambre y así poder vivir. Aparentemente hicieron bien. Y habían otros que decían: solicitemos dinero prestado del tributo del rey y cultivemos nuestros terrenos y nuestras viñas para poder vivir. Y habían otros que decían: nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, aquí estamos haciendo que nuestros hijos y nuestras hijas sean entregados a servidumbre, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no alzan las manos ante él, porque nuestros terrenos, nuestras viñas y nuestros bienes son dados a otros hombres. Lo que yo decía, aparentemente una buena acción, haber hipotecado el campo. La idea no es hipotecar, esa es la clave. A ver, no sé si entiende usted la palabra hipotecar. Nosotros entendemos un préstamo hipotecario hoy en día es: yo hipoteco mi casa para que me presten un dinero. Una vez que yo entrego las escrituras de mi casa, es decir, el banco es dueño de mi casa hasta que yo acabe de pagar el préstamo. Eso es hipotecar. Eso es la palabra araf también. Entonces, cuando yo acabe de pagar el préstamo en 5, 6, 7, 10, 20 años, me devuelven las escrituras de la casa y ahí sí, la casa nuevamente es mía. El error de nuestras vidas muchas veces es hipotecar nada más nuestras casas, nuestros terrenos, y no venderlos. Es decir,
que en algún momento yo tengo la intención de recuperar eso que había perdido. Justo conversaba con mi esposa, algo gracioso, el otro día, y decía, ¿y por qué la gente se une, no se casan si no hacen uniones libres? Porque algún momento esperan alejarse el uno del otro. Y para no tener ese conflicto del divorcio, de la separación de bienes, de todo ese problema, hagamos unión de hecho, unión libre. Por eso se llama unión libre. Es decir, que los dos están unidos, pero los dos son libres. Cualquier rato, el uno puede coger su camino y puede irse, porque no están casados. Ese cuento se inventó en el mundo para justificar la mala acción de cada uno de nosotros. Pero Pablo dice, porque el cuerpo del hombre ya no le pertenece, sino le pertenece a su esposa. Y la mujer ya no es dueña de sí misma, sino le pertenece a su esposo. ¿Sí ve? Es pertenencia, es venta, ya es pertenencia. La unión libre es tener hipotecado nomás. Cualquier rato recupero, me canso, me aburro, recupero lo que antes tenía, recupero aparentemente mi soltería. Un ejemplo. Aquí dice, nosotros hemos hipotecado nuestro campo. La idea, amado, no es hipotecar, la idea es vender. Que las naciones que están dentro de nosotros, chisme, lujuria, malos pensamientos, crítica, todos ellos, venderlos, soltarlos. Es más, y como dice aquí, vencer. Vences a la nación y no te quedas con las ovejitas, no te quedas con los árboles más frondosos, no. Abba le dijo a Saúl, mata al rey de Agag. ¿Y qué haces? No coges nada del anatema porque todo eso es maldito. ¿Y qué dijo luego Saúl? Dijo, ¿qué es ese balido? Dijo Samuel, que escucho, ese bramido de las vacas. Es que cogí lo mejor, dice, para sacrificarlo al Abba. Mentira, cuento. Que no, es que con esto yo puedo servir a Hashem y esto me sirve y cómo aporto a la obra. Mentira, eso es cuento. Abba lo que quiere es que soltemos, que vendamos completamente todos los campos que ya poseímos. Ten lo que está dentro, las viñas, los árboles, los animales, soltar todo. Es más, mata todo lo que respira, dice acá. No quedarnos con absolutamente nada. Israel entendió que en Pesaj tenían que poner la marca en los dinteles y en la ventana. Ok, pero la enseñanza no fue para ellos, la enseñanza fue para nosotros. Que Abba, conociendo la casa en donde vivían, aquí yo vivo en un lugar en donde hay algunas casas, ok. Y Abba va a decir, ¿dónde vivirá el Santi? Abba va a ir de puesta en puesta. Aquí, disculpe, aquí está el Santi. No, Abba sabe dónde está mi casa, sabe dónde está mi cuarto, sabe el lugar en donde moro, sabe todo. Y Abba me dice, pon una señal en tu puerta y en tus dinteles con sangre de cordero. Abba lo que me está diciendo es que reconozcan que eres Israel, que sepan, yo sé que aparentemente confiesas que eres parte del pueblo, pero con el poner la señal en la puerta, quiero que tú reconozcas que eres de Israel. Con tus acciones, con tu vivir, con tu accionar, reconoce que eres de Israel. Eso es Pesaj. Obvio, Baruch sea Hashem, hermoso privilegio que nos da con nuestras familias, comer carne de cordero, comer carne de res, comernos un poquito de matzá, hacer una mesa bonita, que eso no es lo que Abba busca, sino nuestras vidas. Pero hermoso, bonito poder hacer eso. Pero lo que quiere Abba en realidad de Pesaj es que con nuestra vida mostremos que el heridor pasó de largo, que en nuestras vidas el heridor, el que vino a matar, pasó de largo, y por cuanto en nuestras vidas fue correcto lo que estábamos haciendo, fue visto ante todas las naciones que yo fui salvo. Fue visto ante todas las naciones que fui salvo. Un reconocimiento de lo que pude vivir delante de Abba y lo que pude aceptar y recibir delante de Baruch Hashem. 5. Y habían otros que decían, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Decía, si ellos pueden hacer, ¿por qué no nosotros? Pues yo alguna vez decía,
Abba no exige Kadushá a uno, no exige Kadushá a dos, no exige Kadushá al Rebe, no le exige Kadushá a los Morim de hebreo, no les exige Kadushá a los músicos, no. Abba exige Kadushá a todos. Y ellos decían, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, o sea, ellos son así, yo también soy así. O sea, ¿cómo? ¿Me entiendes? O sea, si ellos hacen eso, nosotros, ¿cómo no podemos hacer? Y sáltese al versículo 9. También les dije, no está bien lo que ustedes hacen, porque no andan con reverencia ante nuestro Elohim. No les dice lo que está haciendo mal primero. Les dice, ustedes no andan con reverencia ante nuestro Elohim. No andan con reverencia. ¿Qué es no andar con reverencia delante de Abba? ¿Qué es no andar con temor delante de Abba? Luego dice Nehemías, se comportan como las demás naciones que están alrededor nuestro. Es decir, reverencia ha sido igual a comportarme diferente a las demás naciones. Y reverencia ha sido igual a comportarme igual que las demás naciones. ¿Por cómo empezó? Es que nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Así empezó. La carne de nosotros es como la carne de nuestros hermanos. O sea, si ellos hacen, nosotros, ¿por qué no podemos hacer? O sea, ve el otro cómo tiene y yo, siendo hermanito, no tengo. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. ¿Cómo es posible que ellos vivan bien y yo no? ¿Y cómo terminó en el versículo 9? Ustedes no reverencian a Elohim porque se comportan como las demás naciones. Si nosotros decimos que Baruch sea Hashem, celebramos las conmemoraciones que dice esta Torah, significa que no nos comportamos como las demás naciones, al menos en eso. Pero si no celebramos Semana Santa, toda alaba, nuestros hijos no han sido pasados por fuego a Moloch, significa que nosotros en esa parte por lo menos estamos cumpliendo algo y estamos celebrando las fiestas de Abba. No significa que con eso baste. Toda alaba podemos celebrar la fiesta de Baruch Hashem que manda en esta Torah. Pero una vez que podemos celebrar, por ejemplo, Pesach que se acerca, empecemos también a vivir como Pesach. Si celebramos Rosh Hashanah, empecemos a vivir como Rosh Hashanah. Si celebramos Yom HaKippurim, empecemos a vivir como en Yom HaKippurim, para que no seamos irreverentes con Baruch Hashem, comportándonos como las demás naciones. Obviamente por el otro lado también está, ¿no? De que no, es que hermanitos cómo celebran, haciendo todo literal. Tampoco digo ni un lado ni el otro, ¿no? Sino aprender a ser centrados. Se acerca Baruch Hashem Pesach. Pero lo que Abba quiere de Pesach es que pasemos por alto nosotros. Eso es Pesach. Ustedes, este será para ustedes el inicio del año. Será para ustedes Pesach a Baruch Hashem. Para ustedes será Pesach, dice. Para ustedes será Pesach. ¿Qué significa para ustedes será Pesach? Mi hijo, dice Abba, ya fue sacrificado. Él ya ofreció una vez el sacrificio y para siempre, una vez y para siempre, dice Hebreos. Ahora, ¿quién tiene que celebrar ustedes en memoria de eso? ¿Quién tiene que celebrar eso en memoria de Adón Yeshua HaMashiach? Ustedes. Es decir, la Pesach ahora es ustedes. Porque nuestra Pesach, dice Pablo, ya fue pasada, ya fue sacrificada. La Pesach ahora es nuestra. Corintios dice, no coman la Pesach con irreverencia. La Pesach ya fue celebrada, la Pesach ya fue sacrificada, Yeshua ya fue sacrificado por nosotros. Él ya no puede volver a ponerse en el madero. Si alguien quiere, dice, vuelve a hacer las acciones de antes, es como poner de nuevo al Mashiach en el madero y exponerlo nuevamente a vituperio, dice aquí Pablo. Eso ya no se puede, Pesach ya fue sacrificada. Ahora la Pesach es cada uno de nosotros. Pesach significa pasar por alto. Llegamos a Pesach, empecemos a pasar por alto las aflicciones. Empecemos a pasar por alto lo que aparentemente nos han hecho. Empecemos a pasar por alto el odio. Empecemos a pasar por alto la crítica, la contienda, el rencor que le tenía a mi hermano. Pasemos por alto. Ahí comencemos a llamarle Pesach en realidad a Baruch Hashem. Lea el versículo 11.
Bueno, 10. Yo mismo, juntamente con mis hijos y mis hermanos, tomaremos dinero y compraremos grano. Y olvidaremos las deudas. Pasaremos por alto a las deudas de los pobres que viven entre nosotros. 11. Devuélvanles, pues. Hoy mismo devuélvanles sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y también perdonen al resto del pueblo lo que les adeudan en dinero, en grano, en vino y en aceite. ¿Sí ven? Eso es Pesaj, pasar por alto. Devuelvan, dice Nehemías, no cobren nada, devuelvan todo. ¿Quieren celebrar Pesaj como Abba quiere? Devuelvan todo. Que Abba, a él no le sirve, devuelvan todo, hagan Pesaj, dice. Acabamos, regrese, ahora sí, corra un ratito a Éxodo Shemot, capítulo 12. 12. 12:14. 12:14. Y tendrán este día por memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Baruch Hashem durante sus generaciones. Y celebrarán esta fiesta como Lejucat Olam, estatuto perpetuo, literalmente. 23, 12:23. Porque Baruch Hashem pasará hiriendo a los egipcios. ¿Sí ven? Pesaj, pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, no es que no reconozca, no sepa en cuál casa vivirá el Santi, en cuál casa vivirá, no sé, cualquiera, en cuál casa vivirán los Morim, el Alex, el Pablo, ¿en dónde vivirán? No. Dijo, yo quiero que ustedes muestren en sus vidas en dónde está Mashiach, para entonces yo pasar por alto. Y traerá gozo junto a las puertas y no permitirá que el destructor entre en sus casas y no los herirá. Y guardarán esto como estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. 27. Ustedes responderán, este es el sacrificio de la víctima de la Pesaj de Baruch Hashem. Traducido literalmente, este es el sacrificio de la víctima del que pasó por alto de Baruch Hashem. Punto. El cual pasó de largo por las casas. Amado, Pesaj somos nosotros. Pesaj es el Mashiach. Pesaj es Yeshua. Pero somos nosotros. Nosotros tenemos que pasar por alto. Nosotros tenemos que pasar por alto la ofensa. Nosotros pasamos por alto. El cual pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Mitraín cuando hirió a los egipcios, quedando libradas nuestras casas, Baruch sea Hashem. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Baruch Hashem, y los hijos de Israel hicieron como Baruch Hashem les había ordenado a Moisés y a Aarón. Hay que entender el punto de Pesaj. Por eso yo decía, ojo, no estoy diciendo que tengan miedo, nada, yo no vine para hacer poner miedo a nadie. Pero esta Pesaj que viene es muy, 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 muy relevante y más importante que cualquier otra Pesaj para nuestras casas y nuestras familias. Para todo aquel que tenga un campo hipotecado, amado, suelte, devuelva y pase por alto. Pase por alto. Esta Pesaj que se acerca es muy, muy, muy importante. Por eso decía yo, si puede, vea, tómelo como obligación. Saque cargo, vacaciones, lo que sea, pero esté en la congregación ese día, porque esta Pesaj que se acerca es muy importante por las cosas que están pasando en el mundo, guerras, malestares y todas las cosas. Preocúpese, esta vez sí. Las otras veces hemos sido como que, bueno, en su casa ya, cuando llegue a su casa celebre Pesaj y no hay problema. Y tal vez una carnecita, no, ahora es mucho más importante la Pesaj que se acerca. Es mucho más importante por el momento en el que se acerca. Es necesario que nosotros en nuestras casas, con nuestras familias, entendamos lo que se acerca por medio de esta Pesaj. Que la venida del Mashiach a nuestras vidas está más cerca. Y nosotros tenemos que entender que la Pesaj en nuestras casas es muy importante. Es muy, pero muy importante. Por eso le digo, esta Pesaj, tomémoslo con mucho más cuidado. Tomémoslo con mucho más... Siempre todas las Pesaj debimos haberla tomado con mucho respeto. Pero esta vez
Tomémosle con mucha más reverencia porque el Abba se está acercando a cada uno de nosotros. Y como le digo, no solo por la congregación, por nuestras casas. Acerquémonos a nuestras casas y tomemos en cuenta que esta Pesaj nosotros tenemos que pasar por alto. Cojamos a nuestras familias, bendecimos a nuestros hijos, a nuestras esposas y tenemos que pasar por alto lo que Baruch Hashem tenga para nosotros y lo que se avecine para esta vez. Así que cuando se anuncie, cuando el Rebbe anuncie la fecha de la congregación de Pesaj, ya intente, diga, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a faltar a mi trabajo, mi familia ese día se va a quedar en casa, nos vamos a quedar en Tefilá, Mashiach está a las puertas, tenemos que pasar por alto con nuestra familia, primero a Jerusalén, y ahí sí a la congregación que Abba nos permita llegar como un pueblo, llegar como familia. Ahí mismo Nehemías dice, y todos parados como un solo hombre, dice, estuvieron delante de Baruch Hashem, que Abba nos permite. Así que estemos atentos a lo que Baruch Hashem nos enseñe y que nos permita también hacerlo cuando Él quiera que lo hagamos. O sea, que no sea nuestra decisión, sino que sea decisión de Abba, el día, la hora, el lugar, el momento en el que Abba decida que Baruch Hashem tenga que ser de nuestras vidas. Podá Rabá, Alabinu Melech Haolam, por esta verajá, preciosa verajá que nos ha regalado. Empezamos un nuevo ciclo de híbrido presencial, Baruch Sea Hashem. Mañana 9 en la mañana empezamos nuevo las clases. Normal, todo normal, seguimos. Ya se dará el anuncio de cuándo inicia Pesaj, cuándo es Pesaj. Pero usted manténgase en tefilá para que Baruch Hashem guíe al siervo, al varón que está al frente del pueblo, para que le muestre lo que tenemos que hacer en ese día. Baruch Hashem tenga que ser de todos nosotros, nos guarde, nos limpie y nos permita ver un mundo rectificado hasta la vuelta del único y verdadero Mashiach, Adón Yeshua, que sea muy pronto y en nuestros días. Amén. Shalom, amados. Shalom, pueblo de Israel. Shalom.